Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Y vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de los Efesios en el capítulo 6, donde el apóstol San Pablo pues le habla a esa gente y les dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores, contra huestes de maldad en los lugares celestes, y por todas partes pues sabemos que según el comportamiento de este mundo nos damos cuenta de que esas potestades diabólicas, que el imperio de las tinieblas pues está por todas partes. Y si nosotros no hacemos caso de la palabra de Dios, es imposible que sobrevivamos, porque eso es de lo que se trata, de sobrevivir. Y de la única forma que se trata de sobrevivir es saber cómo pelear esta batalla contra este imperio de tinieblas que tiene engañado a mucha gente. Hoy en día es muy popular a través de los canales, de las redes sociales. Hay mucha información en cuanto a los ovnis, lo que llaman los ovnis, objetos voladores no identificados es lo que significa ovni. Y se hacen pasar por extraterrestres. Mucha gente cuenta que ha tenido experiencias y que sigue teniendo experiencias y que cada día hay más manifestaciones, que cada día gente ve más manifestaciones de estos seres extraterrestres. Pero hasta la fecha realmente nadie puede asegurar de dónde vienen, quiénes son, cuáles son verdaderamente sus intenciones, porque claro, pues Satanás, el Señor Jesucristo dijo que era el padre de mentira, el padre del engaño, y sus seguidores, todos los ángeles que le siguieron, que se rebelaron contra Dios, pues actúan de la misma forma. Y esa es una de las características que tienen, que se hacen pasar como extraterrestres, como si vinieran solamente de otro planeta, de Marte, de Júpiter, o como normalmente la ciencia o la gente que está metida en ese asunto los llama. Pero la palabra de Dios es clara, dice que son ángeles que se rebelaron contra Dios, mensajeros, porque eso significa un ángel, es un mensajero que se rebelaron contra Dios. Y claro, ahora usan toda táctica que puedan, pues, que les sirva para manipular y engañar a los hombres. Pero todos esos seres extraterrestres, porque extraterrestres significa simplemente que no son de este mundo, que no pertenecen a este planeta. El mismo Señor Jesucristo podemos decir que era un extraterrestre, porque Él decía constantemente: yo no soy de aquí, yo soy de arriba, yo soy de otro mundo. O sea, él decía constantemente que había venido del Padre y del cielo. Era un extraterrestre. Pero así que, pues, eso no necesariamente significa que es bueno o malo. Pero cuando la gente se refiere a los extraterrestres, piensan inmediatamente que son seres de otro planeta, de la luna, de Júpiter, pero no, simplemente son ángeles caídos que quieren engañar al ser humano. Y todo aquel y el ser humano por naturaleza es curioso, le gusta la curiosidad, le gusta la mitología, todos esos cuentos, las películas y cuentos de terror, mientras no representen un peligro en ese momento personal para la persona. Les gusta todas esas curiosidades, pero no, lo que hay detrás de todo eso es puro engaño del enemigo. Y la palabra de Dios entonces viene a desenmascararlo, pero pues claro, tenemos esta batalla diariamente, y por eso el apóstol dice nuestra lucha, o sea que la forma que nosotros tenemos que imponer justicia, la forma que Dios quiere imponer justicia y conocimiento, paz y su reino de verdad, como le dijo Poncio Pilato, viene a establecer la verdad. No es a través de enfrentarnos a la carne o con otro ser humano, porque en este mundo es de la forma que el ser humano impone o establece justicia o paz, a través de destruir o incluso matar a otras personas, a los que se resisten especialmente. Pero Dios no es así. Dios, el Señor Jesucristo, allá cuando en Getsemaní, hace 2000 años, cuando estaba orando, dice que su oración era tan intensa que corría de su cara, de su cuerpo, caían como gotas de sangre de tan intensa que era la oración que estaba llevando, porque venía a pelear la batalla de todos los siglos contra el pecado, contra la naturaleza humana, contra estas tinieblas, este imperio de tinieblas. Y entonces recordamos de que se puso a orar intensamente ahí en Getsemaní, y ahí ganó la batalla. En tanto que los apóstoles, Pedro y aquellos, estaban bien dormidos cuando les dijo: velen para que no caigan en tentación.
Si ustedes no se ponen a velar, a orar, pues van a caer fácilmente en tentación, el diablo los va a engañar, los va a tentar y van a caer. Es exactamente lo que pasó cuando llegaron a buscar al Señor Jesucristo, que Judas lo entregó. Pedro no supo qué hacer y reaccionó en la carne, le quitó una espada a uno de los soldados y empezó a aventar espadazos por todas partes. A Malcom, uno de los soldados que llegó ahí por el Señor Jesucristo, le cortó una oreja y el Señor lo regañó. Le dijo, guarda tu espada, dice, ya de aquí para adelante ya no vamos a ganar las batallas a través de la fuerza, de la lucha, de derramar sangre. Dice, aquí la única sangre que se va a derramar para ganar la batalla de todos los tiempos es la mía. Y el Señor Jesucristo mismo curó de regreso a ese soldado, le puso su oído, su oreja de regreso. Y entonces el Señor desde ese momento no quiere que nosotros establezcamos paz ni justicia a través de enfrentarnos a otro ser humano en guerras, batallas y pleitos, ni siquiera aunque tengamos la razón nosotros, aunque nosotros seamos los que podríamos ganar el caso en una corte, no. Él quiere que todo lo hagamos por medio de la paz, lo cual para los seres humanos es impensable, no pueden concebir esa idea de que nosotros haya forma de establecer paz o justicia sin derramar sangre o balas o golpes. Pero Dios, el Señor Jesucristo allá en Getsemaní y en la cruz del Calvario, Él ganó esa batalla. Por eso entonces acá el apóstol dice que nuestra lucha, nuestra forma de establecer justicia, de establecer la paz, la verdad, el reino de Dios que no consiste en bebidas y comidas, que no consiste en nada humano, sino en paz, en justicia y gozo en el Espíritu Santo, es lo que dice en el libro de Romanos. Se establece, dice, a través del Evangelio de la paz. Y vea, dice el apóstol que nos pongamos toda la armadura de Dios de un soldado, pero no significa que vamos a ir a echar trancazos, a echar pelea con otro ser humano, sino contra estas potestades, contra este imperio de tinieblas. Y por eso dice, pónganse los zapatos del Evangelio de la paz. Porque a los seres humanos les vamos a llevar paz, el Evangelio de la paz. Pero contra estas potestades no podemos ponernos pasivos. No podemos ponernos suavecitos. Porque ellos lo que quieren es destruir a toda costa. Y nosotros entonces tenemos que ponernos toda la armadura. Conocer la palabra de Dios. En el libro de Corintios, segundo libro de los Corintios, en el capítulo 10. Le dice Pablo a los Corintios, porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra batalla, dice, no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios, para derribar toda especulación, todo argumento, todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, sujetarlo, esclavizarlo, deshacernos de él, aquellos pensamientos, todas aquellas ideas, todos aquellos sistemas, principios que el enemigo ha establecido en la mente y en el corazón de los seres humanos a través de costumbres, a través de tanta religiosidad, a través de sistemas en lo económico, sistemas en lo religioso, en la política. Él los ha establecido desde hace siglos. Y si los hombres no vienen a Cristo para que nazcan de nuevo y sus ojos sean abiertos, fácilmente entonces los va a engañar y van a ser una presa fácil para él. Pero el apóstol le dice a los efesios que ellos sabían y entendían bien esta lucha. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nosotros no vamos a establecer la paz y la justicia a través de golpes o derramar sangre ya, sino a través del Evangelio de la paz. Pónganse los zapatos del Evangelio de la paz. Y hemos hablado que el Señor en una ocasión le dijo a los discípulos, tengan paz entre ustedes, tengan sal. Porque ustedes son la sal de la tierra. Si ustedes pierden su sabor como sal, no sirven para ya más nada, sino ser echados fuera y ser pisoteados por los hombres. Porque nuestra función en este mundo, todo aquel que se llame cristiano, tiene que entonces funcionar como sal, que no se corrompa más este mundo. Y de seguro pues no vamos a lograr que se sane por completo hasta que venga el Señor Jesucristo. Pero mientras estamos aquí tenemos que esforzarnos por ser sal. Y por lo menos, si no logramos que otros no se corrompan, pues que no nos corrompamos nosotros. ¿Verdad? Tenemos que ser luz también. Y entonces tenemos que eso de ser sal, en el Evangelio de los epístolas del apóstol San Juan escribe, dice que si andamos en luz,
Si creemos en Cristo como la luz del mundo, entonces tenemos que andar en luz, pero se tiene que manifestar, se tiene que ver quién camina en luz y quién no. Y los que caminan, los que dicen que caminan en luz en Cristo, tienen que tener comunión unos con otros. Si por alguna razón, porque como seres humanos podemos tener desacuerdos, pero ya al punto de que no caminemos y no tengamos comunión, eso ya es otra cosa. Y por eso dice ahí que lo que nos da a conocer de que andamos en luz es que tenemos comunión unos con otros, y haciendo a un lado todas las diferencias sociales, económicas, culturales y todo. Si conocemos cristianos, encontramos cristianos ahí en Rusia o en China, donde sea, tenemos que tener comunión con ellos, haciendo a un lado todas las diferencias, porque si decimos que andamos en luz, pues se tiene que manifestar que andamos en luz. Y si acaso el apóstol dice allí, y si hubiéramos pecado, si hay ofensas, si hay pecados, si hay dificultades que ameritan pedir disculpas, perdón y todo eso, o perdonar, dice que su sangre, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que no hay nada que no nos pueda dar la victoria a través de Cristo, porque eso es lo que dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, cuando habla de la caída de Satanás, cuando es expulsado del cielo, dice, ellos lograron vencerle, hablando de la gente cristiana que se salvó, dice, ellos le vencieron, dice, al acusador de los hermanos, porque si entonces no vivimos este estilo de vida, él constantemente nos va a estar acusando delante de Dios. Mira, de nada sirvió que derramaras tu vida, tu sangre, no la respetan, la pisotean porque no se llevan bien, no se quieren, no se aman, no se respetan. Y entonces hemos dicho de que el Señor en ocasión le dijo a los apóstoles, si ustedes quieren que el mundo les crea lo que ustedes predican, lo que ustedes enseñan, lo que ustedes hablan, ámense, ámense y respétense. Eso es todo lo que tienen que hacer. No necesariamente hay que hacer grandes sacrificios, ir a predicar allá y morirse allá en una selva, no. Dice, ámense, para empezar, ámense, respétense ustedes, tengan comunión unos con otros, anden en luz, sean sal, tengan paz, tengan sal entre ustedes, y el mundo entonces les va a creer, porque el mundo, lo admita o no, están desesperados por hallar una solución a sus problemas, una salida a su vida mala, que solamente los conduce a la desgracia y a la muerte. La mayoría de seres humanos eso es lo que buscan. Muchos no tienen valor de admitirlo, pero la mayoría de seres humanos están esperando dónde está una salida a mis problemas, a esta aflicción, a esta opresión y depresión. Y especialmente en este tiempo que vivimos tan difícil, de tanto estrés, de tanto problema, de tanta maldad, de tanto dolor, de tanto miedo, de tanto pánico. La gente anda buscando una solución, y cuando ven que solo hay gente religiosa que está igual o peor que ellos, dicen, pues no hay salida. Pero cuando ven que hay gente que se ama, que se respeta, que vive bien, que no son perfectos, pero que viven bien, que viven en victoria, que hay sanidades, que hay milagros, que Dios se manifiesta, dicen, esto es lo que necesito. Por eso el Señor dice, los zapatos del Evangelio de la paz nos debemos de poner. Y entonces queremos aclarar pues de que el mismo Señor Jesucristo tuvo esta lucha con estas potestades, quien realmente estaba detrás del sistema religioso en aquel entonces, porque en una ocasión cuando él expulsó un demonio de una persona, le dijeron los escribas y fariseos, tú por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, y el Señor les explicó ahí que Satanás no hace eso, no se divide, no se golpea a sí mismo. Y él les dijo, yo por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, por eso las religiones están muertas y no pueden absolutamente pelear contra este imperio de las tinieblas, ni muchos que se llaman cristianos, porque no tienen poder de Dios. Acuérdese que en una ocasión vinieron y le cuestionaron en cuanto a aquella mujer que se casó con 7 hermanos. Los saduceos le dijeron, eso es absurdo, Señor, que eso que dice la ley, que si una mujer se le muere su marido, que se case con el siguiente hermano para que le deje descendencia. Dice, porque cuando resuciten, ¿con cuáles de los 7? Esa mujer que se casó con 7 hermanos, ¿cuál va a ser su esposo si se casó con 7 hermanos? Y el Señor les responde y les dice, por eso ustedes hierran, por eso ustedes no dan en el blanco, por eso ustedes se equivocan todo el tiempo, gente religiosa. Dice, porque no conocen las Escrituras, pero en este tiempo no podríamos decir eso de mucha gente.
mucha gente religiosa, porque conocen, hay mucha información. El internet, los medios de comunicación están llenos de información en su celular. Si usted tiene celular y tiene internet, ahí tiene una biblioteca de toda la historia humana. Toda la información ahí está. Así que hoy en día no podríamos decir eso porque ignoran las escrituras. Ahí tiene muchas Biblias que la gente puede bajar, gratis muchas de ellas, y instruirse, o ir a un seminario, ir a la iglesia. O sea, hoy en día hay fuentes de información de a montón, sobran. Y no tenemos que estar, el que esté en ignorancia es porque quiere, pero allí teniendo su celular y internet, ahí tiene una fuente de información de todo tipo. Pero el Señor le siguió diciendo y le dijo, ustedes para empezar ignoran las escrituras en aquel entonces, dice, y el poder de Dios. Así que una cosa es también conocer las escrituras, conocer lo relacionado a las escrituras, a la Biblia, a la palabra de Dios, pero otra cosa es conocer el poder de Dios. O dicho de otra forma, sería así. Es más importante conocer al autor del libro que al mismo libro. ¿Cuántas veces sucede que conocemos una canción, pero no sabemos quién la hizo? O conocemos algún producto que compramos, pero no sabemos quién lo hizo, quién lo inventó. Así la palabra de Dios aquí, mucha gente tiene la Biblia, tiene la información, todo lo relacionado a la Biblia, pero no conocen al autor de la palabra de Dios. Ese es un problema grave. Era lo que le pasaba a estos escribas y fariseos. No tenían poder y por eso critican al Señor Jesucristo, pero vea lo que el Señor le dice a esta gente ya más abajo, mucho después. Ahí es donde les dice de que también todo pecado le va a ser perdonado al hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, o el que diga una palabra mala a toda conciencia, porque mucha gente puede hablar en su ignorancia y Dios se los puede pasar por alto, pero ya aquel que conoce la palabra de Dios y pues con toda intención habla mal contra el Espíritu Santo, dice el Señor Jesucristo que ese no se le va a perdonar nunca. Entonces, vea, acá más abajo, cuando en el capítulo, voy a leer aquí, en el capítulo 11 de Mateo es donde sucede eso del Señor Jesucristo. En el capítulo 12, donde tiene este argumento entre Jesús con Señor Jesús con los fariseos, de donde habla de Belcebú. Más abajo en el capítulo 11, 12 y verso 43, vea lo que le dice el Señor Jesucristo a esta gente. Entre eso y esto que les dice, él entonces habla de que, dice, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se le dará sino del profeta Jonás. Dice, así como Jonás estuvo en la tumba, dice, en el estómago del pez por 3 días, dice, así va a estar el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, cuando lo mataron iba a resucitar. 3 días para resucitar, dice, es la única señal que se le va a dar a esta gente religiosa, dice. Pero después, más abajo, vea lo que les dice, porque esto es terrible y tenemos que tomarlo muy en serio. En el verso 43, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que al principio. Así será también con esta generación perversa. Vea lo último que les dice el Señor a esta gente, a la gente de Israel en aquel entonces. Cuando el espíritu inmundo, un espíritu inmundo sale de una persona, dice, anda por lugares áridos, secos, dice, no encuentra tranquilidad. Y dice, pues tengo que regresar a mi casa de donde salí. Mi casa aquí está representando a seres humanos, a hombres, mujeres, todo tipo de ser humano, pero también representa a la nación de Israel. También puede representar a una familia, a una comunidad, a un país entero. Y el Señor está diciendo, este espíritu entonces, al no hallar tranquilidad en los lugares secos donde anda, dice, quiere regresar a la casa de donde salió, pero entonces cuando regresa, si encuentra esa casa vacía, barrida y arreglada, va y trae otros 7 espíritus peores, dice, que él, dice, y la situación final de esa persona
o de esa comunidad, o de esa familia, o de ese país, viene a ser peor, peor. No fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Todo el tiempo discutiendo con Dios. En una ocasión la Escritura dice que el Señor habló y dijo: fui hallado por los que no me buscaban y me presenté a los que no preguntaban por mí. Hablando de nosotros los gentiles, los que no somos judíos. Se presentó y desde que Él vino, pues la salvación está dispuesta para todo aquel que no es judío también. Y dice, y en cuanto a Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo que solo me contradecía. Exactamente lo que hacía este pueblo de Israel, especialmente la gente religiosa. Tanto milagro que les hizo, tanto que les habló. Uno diría, y vea, después de que habla de Belcebú, el Señor Jesucristo empieza a hablar de la reina de Saba. Dice, la reina de Saba en el tiempo de Salomón vino desde muy lejos para oír la sabiduría de Salomón y se admiró. Y he aquí más que Salomón, dice, y ustedes no se quieren arrepentir. Jonás, dice, fue a predicarle a aquella gente de Nínive, y Jonás no era nada de suavecito, pura condenación les llevó. Arrepiéntanse o se los va a llevar el diablo. Y se arrepintió aquella gente de Nínive, le hicieron caso, a pesar de que no les habló tan suave. Y el Señor dice, y he aquí más que Jonás, y no se quieren arrepentir. Luego entonces es cuando les menciona esto. El espíritu inmundo, si ustedes no se arrepienten, pueblo de Israel, va a regresar. Yo estoy limpiándolos, yo estoy limpiando esta nación con todos los milagros y toda la palabra que el Señor les habló por 3 años y medio, limpió a esa nación literalmente. Pero como no se arrepintieron la mayoría, especialmente el sistema religioso, volvió ese espíritu y le fue peor a esa gente. En el año 70, después de Cristo, según la historia secular y según la historia bíblica, vinieron el emperador Tito de Roma, el imperio romano, destruyeron incluso el mismo templo que habían tardado 46 años en construir, que lo consideraban una joya arquitectónica en aquel entonces, que muchas veces varios emperadores romanos no quisieron tocarlo, porque allí era donde se iban a esconder muchos judíos que se rebelaban contra el imperio romano. No querían tocarlo porque decían costó mucho trabajo, es una joya arquitectónica. Pero en el año 70 este emperador, este general Tito del imperio romano dijo, yo no voy a hacer lo mismo. Si se esconden ahí, yo voy a quemar ese templo y me lo voy a acabar. Y se cumplió lo que el Señor le dijo a los apóstoles en una ocasión, no va a quedar piedra sobre piedra de este templo. ¿Por qué? Porque por dentro estaba forrado de oro, este templo que Herodes había levantado. Y entonces para quitarle todo el oro fueron piedra por piedra para quitárselo y se cumplió literalmente la palabra del Señor Jesucristo. El Espíritu regresó, ellos no se arrepintieron. Regresó a su casa que estaba ordenada, limpia, pero vacía. Por eso, cuando oímos el Evangelio, la palabra de Dios, tenemos que llenarnos de Dios. No podemos conformarnos en llegar a la iglesia y decir, ya llegué a la iglesia, como decía en el tiempo de Jeremías, templo, templo, templo de Jehová, y la gente no cambiaba, porque la palabra de Dios limpia a la persona cuando la escucha, pero tiene que llenarse de Dios, porque si no el espíritu inmundo que acecha a esa persona que la ha perseguido tal vez desde su niñez, dice, yo voy a regresar a mi casa. Y cuando la encuentra desordenada, ordenada, limpia, pero vacía, dice, pues aquí está mejor hora. Y se trae 7 espíritus. Y por eso es que mucha gente, después de que escucha el Evangelio, que tiene una relación con Cristo, que le sirven a veces hasta por años y se apartan, muchos, cómo les cuesta, para unos es casi imposible otra vez regenerarse y regresar. Porque el espíritu inmundo aquel que los dominaba antes de conocer a Cristo, regresa cuando se vuelven a apartar de Cristo y se trae otros 7 espíritus peores. Eso está pasando mucho en este tiempo. Tragedia tras tragedia a veces entre la misma gente cristiana, que ni en el mundo, la misma gente del mundo se escucha. ¿Por qué?
porque se conforman a ser limpios con la palabra de Dios cuando llegan a la iglesia o cuando lo escuchan en las redes sociales, pero no se llenan de Dios. Quieren oír la palabra de Dios para calmar la conciencia, pero seguir en el pecado, en la maldad, y eso solamente le está abriendo la puerta al espíritu inmundo que los dominaba, y su situación viene a ser peor. Esto es serio, hermano o amigo, que quiere que usted sea. Esto es serio. Vea lo que el Señor entonces, cómo le habla. Aquí está diciendo el Señor, así le va a pasar a esta mala generación, al pueblo de Israel, que es exactamente lo que les pasó, porque en el año 70, después de Cristo, pues vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén, y se cree que murieron más de 1 millón de personas en esa ocasión, que incluso el Imperio Romano sitió la ciudad de Jerusalén por mucho tiempo hasta que se les acabó la comida. Igual que en el tiempo del profeta Eliseo, cuando aquellos leprosos salieron a averiguar qué había pasado, cuando se acabó el hambre allá en el tiempo del profeta Eliseo. Y se comían, dice que en ese tiempo el profeta Eliseo, una quijada de asno valía muchísimo dinero por la terrible hambre que había, que incluso unas mujeres se comen a sus propios hijos. Acá en el año 70 después de Cristo sucede lo mismo. Gente noble de Jerusalén, de muchos lugares ahí, que se quedó atrapada, no solamente judíos, se quedó atrapada durante ese sitio del Imperio Romano. Se comieron a sus propios bebés, a sus propios hijos, por la terrible hambre que vino. El espíritu inmundo va a regresar si uno no se llena de Dios, y va a regresar peor con otros 7 peores, y por eso la situación de este mundo, escuche, va de mal en peor, porque a través de las redes sociales se predica la palabra de Dios constantemente a través de ciudades, pueblos, naciones enteras, porque el Señor así lo quiere, y la intención de Dios es que la gente cree y se salve, pero si no, se va a poner peor la situación, que es lo que vemos. Entonces vea el Señor cómo le habla a estas ciudades en el capítulo 11 y en el verso 20, vea lo que le dice a estos lugares. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaún, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra, dice, estas hubieran permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y el Señor dice que empieza a increpar a estas ciudades Corazín, Betsaida y Capernaún, que era donde vivía el apóstol San Pedro, donde sanó a la suegra del apóstol San Pedro. Y dice que la mayoría de sus milagros, aquí claramente está diciendo, la mayor parte de los milagros que Jesús hizo de todo tipo fue en estas ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaún, pero no se arrepintieron. Porque haga lo que haga Dios, haga milagros o no haga milagros, se enseña la palabra, lo que haga Dios, cualquier cosita que Dios haga, lo que Él espera primeramente de nosotros es que haya arrepentimiento, que cambiemos nuestro estilo de vida, que no nos conformemos solamente a ser limpios con la palabra cuando la escuchamos, porque va a regresar el espíritu que nos dominaba de vicio, de borrachera, de drogas, de prostitución, de adulterio, de fornicación, de ladronismo, de asesinato, de todo lo malo, de mentira, de robar, de extorsionar, de todo lo malo que hay en este mundo, va a regresar y peor. Y aquí el Señor les está diciendo, en el día del juicio para estas ciudades, dice, va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra. ¿Qué tan terrible será cuando unas personas escuchan la palabra de Dios y que incluso Dios puede hacer milagros y no se arrepienten y no perseveran? Lo toman a la ligera. Sí, pues es que me alejé de la iglesia porque no me saludaban. Es que ya, pues algo no me gustó, es que me alejé de la...
No, usted no se alejó de la iglesia, usted se alejó de la iglesia, usted se alejó de Cristo. Usted se alejó de Cristo, usted le dio la espalda a Cristo. La iglesia y la gente últimamente que hagan lo que quieran. Cada quien va a dar cuentas de sí mismo. Pero yo voy a perseverar hasta el fin. No importa que el mundo se parta en dos. Yo voy a perseverar hasta el fin porque, pues, ¿cuánto tiempo más voy a estar aquí? ¿Un año, 2, 5, 10, 15, 20 años? ¿Qué tanto es eso? ¿Pasar una eternidad bajo condenación y castigo por haber rechazado a Cristo? ¿Por haberme conformado solamente a oír la palabra de Dios y no vivirla? No. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, de la forma que nosotros vamos a establecer paz, justicia, de que vamos a llevar las cosas buenas de Dios. No es a través de discutir con nadie, de pelearnos con nadie, es a través de pelear esta batalla contra estas potestades. Y Dios nos ha suplido de armas, nos ha justificado por medio de la fe en Cristo Jesús, nos ha llamado y cuando Él ascendió al cielo hace 2000 años en el libro de Hechos, capítulo 1 y verso 8, le preguntaron los apóstoles, ¿vas a establecer el reino de Israel? ¿Vas a ordenar, a poner en orden todas las cosas aquí en Israel, Señor? ¿O qué? Ya que resucitaste, ya que venciste la muerte, ya puedes hacer todo esto. Y Él les dijo, no se preocupen por eso en ese momento. Dice, pero van a recibir, váyanse allá a Jerusalén, al aposento alto, oren allí. Estuvieron orando por 10 días seguidos. 10 días seguidos, ahí 120 personas. Y a los 10 días dice que el Señor envió el Espíritu Santo, les dijo, a ustedes no se preocupen por esos tiempos, los tiempos y las sazones, dice, sino que esperen la promesa del Padre, vamos a enviar al Espíritu Santo para que sean llenos de poder y me sean testigos, llenos de poder, sean testigos desde Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor nos... Y por eso es tan importante entonces en este tiempo que conozcamos el Espíritu Santo de Dios, que lo dejemos entrar a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestros hogares, nuestras familias, en nuestras iglesias, que no lo saquen porque en vez de dejarlo entrar muchos lo están sacando y va a regresar ese espíritu inmundo con 7 peores. Y la situación de su iglesia, si no se arrepiente, va a ser peor. Y la situación de su casa, si usted no se arrepiente, va a ser peor. Y la situación de su familia va a ser peor si no nos arrepentimos. Y de nuestra ciudad y de nuestras naciones, países enteros, el Señor dijo, así le va a pasar esta mala generación, dice, por no arrepentirse, porque el propósito de Dios de venirnos a hablar y de hacer cualquier milagro, dice, es arrepentirnos y seguirlo, serle fiel hasta el final. ¿Qué tanto tiempo vamos a vivir como seres humanos? Aquí nadie vive ya más de 100 años. Y en el tiempo en que estamos, el Señor puede venir en cualquier momento, así que es poco lo que nos tenemos que esforzar ya, es un ratito más y ya. Y que hay que hacer caso del llamado de la palabra del Señor, porque entonces las armas de nuestra milicia, el Señor le dice a los Corintios, en el capítulo 10 de segundo libro a los Corintios, las armas de nuestra milicia, hay que tomar estas armas, dice que son poderosas y espirituales. La palabra de Dios, hay que conocer la palabra de Dios lo mejor posible, estudiarla y después de allí orar, buscar al Señor en oración, que es una cosa que a mucha gente no le da la importancia de vida. Acuérdese de que en Getsemaní el Señor oraba intensamente, por lo menos oró un par de horas. ¿Por qué? Porque se levantó 2 veces de estar orando. Y dice que vio a los apóstoles allá, Juan, a Pedro, que estaban bien dormidos, cansados. Y el Señor les dice claramente, oren por lo menos 1 hora, dice, velen conmigo por lo menos 1 hora, porque la carne es débil. La carne es débil, esta naturaleza que tenemos es débil, fácilmente se cansa, fácilmente es tentada, fácilmente se enferma, está muy limitada, dice, pero el Espíritu, dice, siempre está dispuesto. El Espíritu siempre está dispuesto. Así que tenemos que esforzarnos, no complacer esta carne todo el tiempo. Hay que darle de comer, hay que darle higiene, hay que darles el descanso que se necesita. Pero hay días en los cuales tenemos que esforzarnos y sacrificarla.